que bueno, disculpen el retraso y ahora me comentaron de parte de la universidad que también no estaba funcionando la plataforma de la U. Entonces por eso pedí que algunos de sus compañeros me ayudaran a transmitirles el enlace para que pudieran entrar. Disculpen que estoy en camiseta, pero todavía estoy en Costa Rica. Ya mañana regreso. Ha sido una semana intensa. Así que bueno, em, en lo que, bueno, ya casi es hora de iniciar. Algunas personas me escribieron y me disculpo porque no contesté el foro, pero me comentaban que tenían problemas para ingresar al libro que les puse el enlace. em, pero hay compañeros que sí lograron entrar, que buscaron en la biblioteca el nombre del capítulo y así pudieron accesar al libro. Entonces me pregunto, ¿verdad? Que si unos pudieron, todos podrían, pues. Y la otra es que otras personas me escribían o me mandaban fotos a WhatsApp y ni siquiera habían hecho el paso que les pedía la misma página, que escribieran y pidieran acceso al libro. Entonces, yo voy a tomar la tarea de las personas que me lo enviaron. Les doy chance que lo hagan hasta el viernes, los que no lo han hecho. Obviamente con una ponderación menor, pero sí varias personas, varios grupos me lo enviaron. Así que ahí pues les pido que también pues sean un poco más proactivos y, y pídanle a sus compañeros que sí lograron ingresar, pues que les ayude a, a encontrar el capítulo del libro, ¿verdad? Y era básicamente buscarlo por nombre del capítulo y lo encontraban rápido. No era nada complicado. Pero sí, me disculpo porque no pude contestar. La verdad es que estaba en una ciudad que se llama Liberia, como a una hora de la frontera con Nicaragua. Entonces tenía poco acceso, la verdad. Pero bueno, ahí pues les pido que lo hagan para el viernes con ponderación menor, porque hay personas que sí lograron hacerlo. Así que eso les quería contar. Voy a pasar lista. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿O todo claro? Claro. Ok, vamos a la lista. Daniela Aparicio, Alexandra Barrera, Juan Candel. Espérame, Juan, que solo estoy con un monitor ahorita. Ya te vi. Em, Natalie Carranza, Jesús Chávez, Verónica Cuellar, Jorge Delgado, Ángela Escalante, Beatriz Fernández, Andrés García, Miguel Guardado, Yasmín Hernández, Juan López Bertrán, Mario Luna, Claudia Martínez, Kevin Mejía, Marlene Melara, Alfredo Méndez, Josué Méndez, Diego Orellana,
Miriam Monterrosa, Cintia Orellana, Alexei, Josué Quesada, Rebeca Kier, Paola Ramos, Juan Salamanca, Eric Torres, Emily Ramos, Carmen Vázquez, Brandon Escobar. ¿Viene alguien más? Veamos quién es. Ahí viene Andrés. ¿Se me escuchó qué dice? Permítanme. Alfredo Méndez, déjame ver, ya vi tu mensaje, Alexei. Sí, sí, te escuché. ¿Qué más? Ya, perfecto. Andrés, estoy pasando lista. Andrés García está. No te preocupes. Buenas noches. Apenas vamos iniciando. Ok, queridas, queridos. Para los que ingresaron recién, les comentaba que algunas personas sí pudieron entrar al enlace. Bueno, no al enlace, pero sí encontraron el capítulo del libro eh, sobre inventarios. Bastaba con buscarlo con el título del capítulo y lo encontraban. Así que voy a darles chance que me lo envíen hasta el viernes, obviamente con ponderación menor. Me disculpo porque no puedo contestar, pero no tenía mucha señal, no tenía acceso tampoco a... La verdad está un poco lejos de esa cosa. Ok, empezamos con la clase de hoy. Permítanme, les comparto. Por favor, confírmenme si ven mi pantalla. Ajá. Uh-huh, uh-huh. Sí, lo que decía Andrés es que hay personas que sí me enviaron la tarea y bastaba con tomar el título del capítulo que yo les pedí que revisaran y con eso encontraban el libro en la biblioteca virtual. Entonces, justo yo dije al inicio de la clase, entraste tarde, que si personas lo pudieron hacer, sería injusto que yo invalide la clase. Miren, perdón, invalide la tarea. Miren, algo que pasó es que yo me preocupé un montón porque aparte que yo tenía poco acceso a internet, me empezaron a escribir un montón de gente que no podían encontrar el capítulo del libro. Entonces yo consideré anular esta tarea. Después dije voy a ver si les paso el capítulo de otra forma, pero pasó algo muy curioso, es que personas hoy sí me enviaron eh, la tarea. Entonces yo les pregunté cómo hicieron y me dijeron algo tan sencillo como tomar el título del capítulo y buscarlo en la biblioteca virtual y así lo encontraron. Entonces lo que voy a hacer, como para dejar más claro, les voy a dar chance que lo hagan para el viernes
obviamente con ponderación menor porque no voy a castigar a las personas que sí hicieron la tarea, ¿verdad? Entonces, bastaba con rebuscarse un poquito y pudieron haber encontrado el libro. Entonces, no sé si con eso te respondo, Andrés. Igual, si quieren, envíenme la carta, no hay ningún problema. Envíenme el correo. Si quieren que hablemos al final de la clase, hablemoslo, no hay problema. Lo podemos hacer. ¿Sí? Ok. Vamos a ver si no tengo a nadie en cola. No, estamos. Listo. Estimadas, estimados. Empezamos la última unidad, si no mal recuerdo, que es la unidad 6 de financiamiento a corto plazo. Vamos a hablar un poco de esto, ya casi se nos está acabando el ciclo. Eh, a mí me sorprende lo rápido que va el tiempo. Pero bueno, el tiempo no perdona, así que vamos a iniciar. Vamos a hablar un poco del financiamiento a corto plazo, que es algo muy importante para la sostenibilidad de las organizaciones. Es una herramienta que si se sabe usar, tiene muchos beneficios, eh, pero que también puede ser un dolor de cabeza para las organizaciones que no lo saben usar. Como introducción, contarles que el financiamiento es importante, es fundamental, es clave para alcanzar las metas operativas de cualquier empresa, sea grande, mediana, pequeña. Incluso es un paso muy importante para concretar algún proyecto personal en el caso de las personas individuales. Generalmente algunas personas tenemos que optar por un crédito para lograr una meta personal, eh, o pues queremos hacer algo. Es muy común que te vas de viaje. eh, el financiamiento funciona cuando está controlado, no solo me lo merezco, no es para esto trabajo, no, tampoco es así. Uno tiene que ser consciente de que porque el recurso es limitado, el recurso de dinero, tiene que meditar mucho más las decisiones que uno toma. Entonces, la intención de esto que vamos a empezar a ver ahora es que las, los pasos que tomemos en los temas financieros vamos a procurar que sean lo más acertados posibles. Esa es la intención. Hay muchos o hay varios tipos de financiamiento. Entre ellos, pues tenemos los de corto y largo plazo. Los de corto plazo los podemos considerar eh, desde el momento, o sea, del tiempo real a 12 meses al futuro, y largo plazo, pues que pasen de 12 meses, y así los podemos clasificar. La función de estos básicamente es proveer liquidez, proveer dinero para que podamos hacer algunos proyectos, para que podamos realizar algunas inversiones, hablando de nuevo en el ámbito empresarial, mantener u optimizar la rentabilidad de la compañía. ¿Cómo podemos mantener? Pues probablemente en algún momento necesitemos un poco de liquidez para mantener nuestra operación y mantener nuestro ritmo de crecimiento, si es que lo tenemos, y esto nos permite tener rentabilidad, o si es que en la estrategia que nosotros decidamos ejecutar considere un aumento en producción, en ventas, en alcance, en mercado, y esto pues la, eh, la intención es que nos pueda servir. Pero hablando un poco del financiamiento en el corto plazo y el financiamiento en el largo plazo, hay algunas características que pues no las comparten. Elegir este tipo de financiamiento es ideal para la organización, pero depende básicamente de las necesidades y objetivos que tiene la compañía. Además, es muy importante que ustedes consideren a qué organización le van a pedir prestado el dinero. No quiere decir que nosotros vamos a ir a la ciega
y vamos a irnos con la primera opción que encontremos. ¿Por qué? Porque eso puede ser muy peligroso. La otra es que también tenemos que considerar las otras, una de las otras cosas que debemos de ver es la letra chiquita, la letra chica. ¿Por qué? Porque muchas veces hay organizaciones financieras que no te explican muy bien. No sé, tal vez alguien acá, o tal vez no, ya ha estado en un proceso de préstamo de dinero, yo sí, en el cual te dan un contrato enorme. Es mentira que vos lo vas a leer en 10 minutos, o soy exagerado con 10 minutos, media hora en la cual vas a hacer el proceso en el banco para finalizar este trámite. La idea o la intención o el ideal debería ser que ustedes tengan el suficiente tiempo para revisar los documentos, revisarlos con el área legal, si no tiene área legal de empresa, pues con algún despacho jurídico que les permita a ustedes cubrirse o entender al 100% el documento que van a firmar, y más si implica mucho dinero. No es solo firmar por firmar. Muchas personas se han ido a la quiebra no porque ejecutaron mal el dinero, sino por las condiciones que firmaron sin siquiera leer. Entonces, es muy importante ustedes como financieros, como analistas, eh, que tomen en cuenta todas estas condiciones y todas estas previsiones para que no vayan a cometer errores que comprometan en este caso ni siquiera es la sostenibilidad, es la vida de la organización. Porque si hacemos un maltrato, podemos comprometer la liquidez por muchos años y al final eso va a generar que una organización pues se vaya a la quiebra. Así que más o menos de eso vamos a estar hablando en esta unidad. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué es el financiamiento a corto plazo? Antes de que expliquemos un poco el financiamiento a corto plazo, es importante entender cuándo o por qué una empresa recurre a estos mecanismos de fondos para su negocio. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que una empresa optaría por financiarse en el corto plazo? ¿Escuchan? Mm, ¿Vos crees, Diego, que si tenemos deudas, el mejor camino sería endeudarte en el corto plazo sabiendo que tenés que pagar en menos de un año a lo que te estás endeudando y que probablemente estás pidiendo prestado porque no puedes pagarlo ahora? Ajá, sí, Carmen, puede ser. Puede ser un proyecto que sabemos que en el corto plazo vamos a tener rentabilidad, eh, pero que también tiene cierto riesgo. Recordémonos que hay cosas que implican un riesgo, decisiones que no te permiten saber qué va a suceder, pero que las empresas deciden incursionar o entrar en ese proyecto. Entonces, cuando es un ejemplo, siguiendo lo que dice Carmen, y gracias Carmen, siguiendo lo que decías, si ves una oportunidad, tenés que decidir si la tomas o no. Esto es así de sencillo. Pero puede ser que esa oportunidad que se te presentó esté fuera del presupuesto y tenés que tomar una decisión como financiarlo. Entonces es ahí una de las formas o de los motivos por el cuales una empresa podría buscar financiamiento en el corto plazo. En este sentido, es conveniente mencionar que por lo general el financiamiento corriente es utilizado para inversión de corto plazo, lo que estaba diciendo Carmen. Pero existen
o otros escenarios en donde se financia la inversión corriente con financiamiento a largo plazo. La estructura más idónea de esto es financiar de forma corriente la inversión que tiene retorno en el corto plazo. De esta manera se optimizan los costos y la liquidez de la empresa. ¿Qué quiere decir todo esto? Es que si ustedes en algún momento van a considerar la inversión corriente eh, en el corto plazo, tiene que ser coherente, siguiendo lo que decía Carmen, que ustedes van a recibir el retorno en ese mismo periodo, que me va a permitir pagar el préstamo o sí, el préstamo que adquirí, retirar ganancias y otros beneficios como mejorar ventas, posicionamiento en otro nuevo mercado, llámenlo como ustedes quieran en los otros. Pero centrémonos en el que si ustedes van a endeudarse en el corto plazo, tienen que saber que van a recuperar ese dinero y que van a ganar y que van a pagar y ustedes como que si nada. O sea, no como que si nada porque ganaron. Pero con respecto a la relación del banco, ustedes quedaron bien, bueno, o la financiera, porque no solo un banco, ustedes quedaron bien y se retiraron con ganancia. También hay que considerar no solo el préstamo, sino el cálculo de los intereses. Entonces, cuando ustedes vayan a tomen la decisión de endeudarse en el corto plazo, tienen que considerar que las ganancias que están esperando tienen que ser suficientes para tener un margen de ganancia que sea aceptable, pagar el préstamo más los intereses. Si al final de esto, ustedes calculando el préstamo y los intereses, el retorno es igual a préstamo de intereses, entonces no vale la pena ingresar a este proyecto, porque ustedes asumen un riesgo del cual no van a tener ganancia. Entonces, es importante que ustedes consideren que tiene que regresar en los próximos 12 meses y tiene que regresar con ganancia, porque también esto implica que las personas involucradas a este proyecto van a subir horas de trabajo o van a subir su carga laboral, la cual puede comprometer también la sostenibilidad de los otros proyectos. Entonces deberíamos de estar seguros que esto vale la pena, porque si no, no es mejor no estresar al equipo eh, y que también pueda que salga mal. Entonces también hay que ver ciertos factores que capaz aquí no se están conversando, no están escritos en este momento, pero que también debemos de pensar del lado de la capacidad operativa. Entonces, pero, ¿qué es financiamiento a corto plazo? Em, Se trata de recursos que obtiene una empresa con la finalidad de financiar sus activos corrientes y que deben cancelarlos en periodos no mayores a un año. Básicamente, el financiamiento a corto plazo es que ustedes puedan buscar financiamiento, pero que esto tiene que ser pagado en el próximo año o en los próximos 12 meses a partir de la adquisición de ese préstamo. Adicionalmente, el financiamiento a corto plazo también es llamado como financiamiento corriente. ¿Por qué? Porque acabamos de revisar que hace referencia a cuentas de pasivo corriente. Recordemos que las cuentas de pasivo corriente son las que son menores a un año. Entonces, cuando nos endeudemos, esa cuenta va a ser clasificada como un pasivo corriente. No va a ir al pasivo no corriente que corresponde a largo plazo. Entonces, por eso se le llama también financiamiento corriente. Si en algún momento ustedes escuchan algo que hable de financiamiento corriente, pues se refiere a estas cosas. Pregunta, ¿ustedes creen que los préstamos que hace el Estado para financiar el presupuesto del próximo año, por ejemplo, es financiamiento corriente?
El financiamiento corriente es igual al financiamiento de corto plazo. Es lo mismo, solo que tiene nombres diferentes. Cuando nosotros, bueno, partiendo de la esencia que el financiamiento a corto plazo tenemos que pagarlo en los próximos 12 meses, la clasificación de este pasivo cuando entra a la contabilidad va a ser un pasivo corriente. ¿Por qué? Porque tenemos que pagarlo en un plazo menor a 12 meses. Entonces, entra en esa clasificación. Por eso también se le llama financiamiento corriente. ¿Por qué? Sí, exacto, Carmen. No se puede pagar en menos de 12 meses. Cuando el Estado se endeuda, se endeuda para 20 años, 30 años, no sé, y nosotros vamos a seguir pagando ese valor por muchos años. Entonces nunca va a ser un financiamiento corriente. Pero, aquí viene el pero, fíjense esta ironía, lo que prestan es para gasto corriente. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima a decirme qué quiere decir esto que estoy hablando? No tengan miedo ustedes. Ya, pues poneme atención, Eric. Miren, miren, el gobierno, el Estado, porque saben que no me gusta politizar esto, el Estado hace préstamos para financiar el presupuesto de un país, de un año, perdón. Pero esta deuda pasa, es para más de 12 meses, o sea, no es deuda corriente. Entonces mi pregunta era, ¿qué creen que está mal en esta práctica? Según lo que acabamos de ver en las dos hojas anteriores. Si estamos hablando nosotros que si necesitamos financiamiento para el corto plazo, deberíamos de endeudarnos sabiendo que tenemos que pagar en el corto plazo. Pero a nivel estatal, esto es diferente. Se endeudan no para el corto plazo, eh, sino que va a largo plazo, pero el gasto es corriente. Entonces yo les preguntaba, ¿qué creen que pasa? ¿Qué creen que sucede con eso? ¿Qué está mal en esta práctica? Según lo que acabamos de ver en las últimas dos hojas. O sea, qué buena, qué buen comentario, Eric. Em, sí, podría ser malintencionado, pero bueno, tratemos de no meternos en eso, sino más de la esencia de lo financiero y a lo que quiero llegar. Ajá, dale, dale, dale. ¿Sí?
Claro. Ujú. Jorge. Claro, Jorge. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos utilizando dinero para largo plazo en el corto plazo. Entonces, lo que sucede es lo que ustedes mencionaron. Después nos quedamos pagando algo por mucho tiempo, y eso lo que hace es comprometer eh, la productividad del país, porque mucha de esa productividad se va para pago de deudas. ¿Por qué, por qué puse el gobierno como ejemplo? Porque quería que fuera un poco polémica la conversación. Pero a nivel empresarial, nosotros no es lo que no debemos hacer. No vas a endeudarte para financiar un periodo y lo vas a tirar para muchos. Es lo que pasa a nivel personal también. Muchas veces uno dice, no, está bien, voy a hacer un préstamo, voy a estar 7 años pagándolo. Sí, eh, puede ser una opción, pero vos no sabes si en el año 3 te vas a quedar sin trabajo. Vos no sabes si en el año 5 te vas a quedar sin trabajo. La idea es que todo vaya mejorando, pero ¿qué pasa si no? Entonces, hay muchos riesgos y a nivel estatal que sí tienen una mejor tasa de interés, es más baja, pero a lo largo de los años pagamos igual mucho dinero. Entonces, jamás como empresa deberíamos de endeudarnos para 5 años si vamos a utilizar ese dinero en los próximos 6 meses. ¿Por qué? Porque implica que la inversión que estoy haciendo desde el inicio yo estoy considerando que no va a ser suficiente, que no va a ser, que no voy a tener el retorno en este periodo, sino que en los próximos. Y yo me la estoy gastando toda ahora. Entonces, nosotros, como para que quede claro, siempre, si necesitamos financiamiento corriente, pues que sea eh, porque sabemos que vamos a tener el retorno en esos próximos 12 meses, no en 5 años, porque entonces no tiene sentido, no vamos a poder pagar. Espero que se haya entendido el ejemplo, eh, y si ven por ahí el término de financiamiento corriente, también se refiere al financiamiento en corto plazo. Eh, bueno, con respecto al financiamiento del activo corriente, es preciso, cuando habla también de activo corriente es porque vamos a utilizar esa plata en este periodo. Es similar, si hablamos de financiamiento corriente, estamos hablando de préstamos de corto plazo. Si hablamos de pasivo corriente, estamos hablando de deudas que vamos a pagar en el corto plazo. Y si hablamos de activo corriente, es que son recursos que vamos a gastar en el corto plazo. Si se fijan, todos los conceptos hacen referencia a un periodo no mayor a un año. Entonces, es importante o es preciso destacar que lo más correcto es solventarlo con recursos. En este caso, si son activos corrientes, yo voy a buscar un financiamiento corriente. Por eso dice que lo vamos a solventar con recursos ajenos y no con capital. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a hacer un proyecto nuevo, lo recomendable es considerar el costo del proyecto, el costo de los intereses, y haciendo este ejercicio debería de dar un resultado positivo o superior a esto que nos dé una ganancia. Entonces, como son proyectos al corto plazo que son de riesgo por ser a corto plazo, la recomendación es que no se haga con capital de la empresa,
sino que se busque financiamiento y que se incluyan todos los costos asociados a esto. Em, Esto último, como, a ver, ya hemos hablado un poco y creo que hasta lo comprobamos, si no mal recuerdo, en una clase, que muchas veces es bueno tener esta mezcla entre dinero prestado y dinero de capital. eh, es mejor tener considerado el financiamiento al corto plazo y sabiendo que vamos a recibir la ganancia en el corto plazo. Pero el dinero de los inversionistas sabemos que no lo vamos a recuperar ahora. Un inversionista no va, valga la redundancia, a invertir en una empresa pensando que en 12 meses va a tener su dinero más ganancias, porque entonces no se va a meter a crear una empresa. Se debería de ir a otro mercado en el cual sabe que puede ganar en un año y se va. El inversionista busca que en el tiempo su inversión le dé rendimientos todos los años, eh, y que le sirva como un ingreso sabiendo que tiene dinero invertido en una empresa. Entonces, nunca se va, y esto como que queda un poco claro, un inversionista no se va a meter a hacer una empresa pensando que va a recuperar el dinero en el corto plazo, sino que está pensando en el largo. Ajá, sí. En el caso de una empresa, es que, mira, con una financiera, con un banco no, pero lo que pasa es que yo estuve en procesos en los cuales hay otros instrumentos financieros. Hay uno que se llama endowment, que básicamente un inversionista social, recuerden que mi experiencia ha sido más del lado social, eh, que pone dinero, te lo presta y no espera recibir ganancias. Las ganancias que tengas de la inversión se las lleva la organización social. ¿Me van a entender? Es como yo tengo mucho dinero y te digo, Jorge, tengo $500,000. Quiero que los invirtamos. Yo no quiero ganar en eso. Yo quiero que lo que se gane de esos $500,000 se lo lleve la ONG. Eso es un endowment. Y esos son financieros sociales. Entonces no sé si la pregunta que me vas a hacer va a aplicar a estos casos, porque me vas a hacer una pregunta. Ujú. Mira, sí, no cabe. Pero sí hay casos en los cuales me ha tocado salir a renegociar eh, plazos. ¿Qué tenés que hacer? Cuando vos sabes que no está funcionando tu proyecto o tu plan y sabes que no vas a llegar a pagar en el tiempo adecuado, vos no vas a esperar al último día de que tenés que pagar para decir, ay, miren, disculpen, aquí vengo, ¿verdad? No, no puedo pagar. Bueno, sería muy valiente igual ir y dar la cara. Pero vos, por eso es importante el cash flow. Y en este caso, ya que lo menciona Jorge, cuando uno hace un proyecto que está fuera de la planificación, tenés que armar un cash flow del proyecto. Es muy importante. Entonces, vos vas analizando el proyecto conforme se va ejecutando. Vos 3 meses antes podés saber si el proyecto se va a cumplir o no. En el caso negativo que no se cumpla, vos deberías de acercarte a quien te financió y decirle, tengo un problema, mi proyecto no está dando el rendimiento adecuado, necesito ayuda, necesito que me digas qué podemos hacer, eh, para que a mí no me ahorque, no me asfixie, pero que también vos no perdás porque sabía, o sea, estás esperando tu ganancia en el corto plazo. Entonces se renegocia, se habla probablemente, y creo que lo más común es que se aumentan los plazos, pero entonces aquí ya caemos en el punto en el que ya no es de corto plazo, sino que ya es
un tema más complejo en el cual tu proyecto fracasó, porque la idea es que el proyecto no pase de un año en este caso. Entonces, creo que el primer paso es la renegociación, Jorge, y esto va a implicar que la empresa va a tener que pagar más intereses. ¿Por qué? Porque se va a alargar el proceso, se va a alargar el tiempo para que el inversionista recupere su dinero. Entonces, ¿qué haría yo del lado del inversionista? Yo le diría, ok, gracias por decirme que las cosas no están bien, pero yo te voy a aplicar, para empezar, la fórmula del valor del dinero en el tiempo, en el cual a mí me dice cuánto se va depreciando o devaluando el dinero que yo metí a invertir. Y todo eso que se va a devaluar en el tiempo extra, me lo tenés que dar vos. ¿A qué me refiero con eso? Si yo te presté $1,000 y vos te vas a tardar 2 meses más, yo voy a calcularle adicional eh, la inflación, y voy a hacer un nuevo cálculo y te voy a castigar, si lo quieres decir de una manera, si lo queremos decir de una manera política, y tenés que pagármelo todo. Alguien levantó la mano o dijo algo. No. Ah, ya. Bueno, eso, Jorge. La renegociación es clave. Ese sería el primer paso. El segundo paso, pero ya va más del lado del inversionista, es que si no le pagan, te va a meter un proceso jurídico. O sea, te va a meter un abogado y te va a cobrar, y eso también sale caro porque generalmente la parte que no cumplió con el trato es la que paga todos los gastos asociados a el proceso de litigio, ¿verdad? Entonces, si vos perdés al final, vas a tener que pagar el préstamo más los intereses más los gastos jurídicos que implican en el proceso. Entonces, como que se va complicando. El ideal sería ir y dar la cara y decirle, esto está pasando, yo creo que no voy a lograr pagar en el tiempo que he acordado, hablemos de renegociemos, básicamente. Ok, ventajas y desventajas del financiamiento a corto plazo. Tal como lo vimos anteriormente, la importancia del financiamiento a corto plazo básicamente se sustenta en que es necesaria para solventar las actividades de inversión en un periodo corto de tiempo, no mayor a 12 meses. Ahora bien, la importancia de las fuentes de financiamiento en el corto plazo es muy importante que conozcamos los instrumentos y las formas de obtener financiamiento. ¿Por qué? Porque en este mundo hay un montón de opciones que no son ideales, que no son las mejores, que tienen intereses más altos o que tienen intereses bajos, pero en la letra pequeña te castigan por cualquier cosa, te atrasaste un día, te castiga más que una que tiene intereses del mercado, o los costos asociados para darte un préstamo pueden ser más altos, te cobra gastos jurídicos por todo, desde la firma hasta la transferencia, o sea, hay un montón de gastos asociados que también te castigan, o sea, no siempre los que tienen intereses más bajos son la mejor opción, hay que considerar y hay que leer bien. Puede ser que sí, pero necesitamos informarnos. ¿Por qué? Porque pasa cuando ya está dentro del proceso, te das cuenta de cosas nuevas que no te favorecían y que vos lastimosamente firmaste. Entonces, hay que tener cuidado y hay que saber que si nos estamos endeudando en el corto plazo, el mejor de los casos debería ser para capital de trabajo, o sea, dinero disponible que necesitamos ahora para cubrir un proyecto en el corto plazo, para no tener también problemas más adelante de liquidez y que no vayamos a afrontar problemas de intereses o letras pequeñas que me castigaron y que me comprometan mi liquidez. Entonces es muy importante eso, y una de las, bueno, esta ventaja es que la primera es que nosotros sepamos escoger bien nuestra fuente de financiamiento y que el dinero que utilicemos
debería ser para capital de trabajo. Entonces, algunas ventajas listadas eh, permiten solventar actividades de inversión en el periodo pequeño o en el periodo de un año, minimizando los costos de financiamiento. ¿Por qué? El costo es menor que sea a 5 años, por ejemplo. Permite también esto, el financiamiento a corto plazo te permite contar con un capital de trabajo necesario para una operación corriente. ¿Qué quiere decir esto? Para ejecutar actividades de este periodo. Ayuda también a mantener una según las necesidades de inversión de corto o largo plazo para la empresa. Como ya habíamos visto en una clase anterior, es bueno para las empresas tener financiamiento. No es sano que tengamos inversión 100% de los accionistas. Es bueno asumir un poco el riesgo, los intereses, perdón, y salir con ganancia. Pero tampoco es saludable porque si las cosas salen mal, vamos a perder todo el dinero del inversionista. Y también otra ventaja es que evita los riesgos que vayamos a quedarnos sin liquidez. Algunas desventajas del financiamiento a corto plazo. Problemas de capacidad para cancelar las obligaciones si se financia el activo corriente con medio de financiamiento a corto plazo. Miren, cuando nosotros vayamos a considerar adquirir financiamiento corriente, tenemos que estar 100% seguros. Bueno, es que no podemos estar 100% seguros en nada, pero tenemos que tener un porcentaje muy alto de que vamos a poder asumir las responsabilidades que estamos adquiriendo y que vamos a poder pagar. Si no podemos hacer eso, empiezan los problemas y empiezan las renegociaciones que al final salen costosas. También otra desventaja es que hay excesivos costos de financiamiento. De igual manera, si se financia al corto plazo, actividades de inversión de largo plazo. Básicamente lo que estábamos hablando eh, ahorita del ejemplo del Estado. No es ideal que financiemos el corto plazo con deudas de largo plazo. Básicamente es como que yo me endeude, me lo acabe en una semana y me quede pagando eso por 5 años. No es sano. Otra desventaja es que hay una necesidad de cada vez eh, más plazos grandes para cancelar obligaciones si no se escogen correctamente las alternativas de financiamiento a corto plazo. ¿Qué pasa? Que por no entender todos los compromisos que adquirimos, esto se vuelve impagable y después tenemos que estar negociando a cada rato. Ejemplo claro, y no sé si ustedes están ya analizaron un poco lo que estamos hablando, son las deudas de tarjeta de crédito. Ese es financiamiento en el corto plazo, pero ese es más cortísimo plazo. Nosotros deberíamos de gastar lo que vamos a poder pagar en los próximos 30 días. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos? Empezamos a acumular intereses que son muy altos y después se vuelve una carga muy pesada y que nuestros ingresos están comprometidos a la deuda que tenemos en el corto plazo. En el caso de las tarjetas de crédito, los intereses son altísimos y por cada vez que nosotros no paguemos en tiempo, nos castigan con un porcentaje alto de intereses y esto nos empieza a consumir el recurso de los próximos periodos o ciclos, en el caso de las tarjetas, los próximos meses. Y así es como empezás a generar una situación en la cual después no puedes salir. Similar pasa con las empresas. Si no logramos pagar a tiempo, vamos a tener que renegociar y eso implica pagar más. Y esto es solo porque no entendimos bien las alternativas de financiamiento. Ni siquiera hablemos de que no haya salido bien el proyecto, ¿verdad? Porque ese sería un problema mucho más grave. Pero es importante estar claros y entender muy bien
la estructura de costos, la estructura de cálculo de intereses, que muchas veces ni siquiera firmamos sin conocerla, eh, y que debemos de ser conscientes que esto nos puede comprometer nuestra liquidez por mucho tiempo y puede ser una carga muy pesada. Ok, entonces, tenemos también algunos tipos de financiamiento de corto plazo. Eh, Vamos a ver un poco algunas fuentes y formas de financiamiento que tenemos y vamos a ver 4 categorías que básicamente son fuentes de financiamiento a corto plazo con y sin garantías y por otra parte, perdón, fuentes de financiamiento a corto plazo internas y externas. Cada una de estas formas de financiamiento a corto plazo las vamos a ir viendo ahorita. Entonces, tenemos las 4 que les mencioné y vamos a ir viendo. La primera, el financiamiento a corto plazo con garantía son fondos que obtiene una empresa para cubrir sus actividades de inversión corrientes con la característica especial de que el prestatario, quien otorga el dinero, o sea, el dueño, el inversionista, exige una garantía. Esta garantía es por el riesgo que puede asumir. Les voy a explicar algo. Algunas veces, y esto también funciona con los proyectos, cuando alguien te va a financiar algo con mucho riesgo, te pide una garantía. Vos podés comprar garantías en el banco. No sé si alguien sabe de eso. Pero vos llevas el proyecto y decís que querés una garantía para ese proyecto. El banco te cobra y básicamente es como que compres un seguro. Si algo sale mal, el banco se hace responsable, pero después las consecuencias le caen a la empresa porque también la empresa tiene que pagar. O sea, te endeudas con el banco anticipadamente si es que salen mal las cosas. Esa es una manera en la cual el inversionista cubre su espalda si es que salen mal las cosas, porque también pueden salir mal. Pero como el inversionista no te conoce y si no hay confianza en negocios es así, te va a cobrar una garantía básicamente. Por lo general, este tipo de financiamiento exige documentos formales, básicamente uno de los que este ejemplo que les acabo de mencionar aplica, que te permiten servir de respaldo para el cumplimiento de la garantía concedida. Hay otras formas un poco más riesgosas, pero que también están dentro de este proceso, es que te pidan de garantía parte de tu empresa, un porcentaje de tu empresa. Y eso sería más grave si salen mal, porque implica que estarías perdiendo, pues sí, una porción de la inversión que has tenido. Pero esto depende también de qué tan dispuesta esté la empresa de asumir un riesgo tan grande. Entonces, por lo general, las garantías se suelen acordar en mecanismos que ponen en una situación complicada y riesgosa a la empresa, pero que son necesarias de acuerdo al tipo de inversionista que nosotros estamos buscando. Y bueno, a ver, ¿qué más? Es un poco sobre el financiamiento de corto plazo con garantías. Básicamente tenés que poner un respaldo. En mi caso, a mí me ha tocado comprar garantías en los bancos. Y es bastante... La primera que firmé, me acuerdo, fue complicada porque tenía bastante miedo. Pero básicamente, sin eso, algunas eh, organizaciones no te prestan. Y también tenemos el financiamiento a corto plazo, pero sin garantía. En este caso, el financiamiento a corto plazo que necesita una organización, eh, puede accesar o adquirir un financiamiento sin garantía, eh, pero
Normalmente para acceder a este tipo de fondos no te van a pedir un contrato, nada, pero la desventaja que puede ser es que por lo general se realiza para muy cortos plazos de cancelación. O sea, yo no te voy a pedir nada a cambio, pero me tenés que devolver el dinero rápido. Tenés que cancelarme rápido. Entonces, implica que también me pueden subir los intereses, porque como no tienen nada de garantía, van a procurar ir recuperando el dinero cada mes rápidamente. ¿Cómo? Aumentando los intereses. Entonces, si el prestatario, al no contar con ningún tipo de garantía, lo más común es que te aumente los intereses, sabiendo que estás asumiendo un riesgo alto, pero te voy a ir castigando cada mes hasta que me pagues. Y al final, si en este caso le pagamos completo, el inversionista ganó más porque el riesgo era mayor, porque no tenía un respaldo. Después tenemos las fuentes de financiamiento a corto plazo internas. Cuando nos referimos a este método de financiamiento a corto plazo interno, por lo general se hace referencia a dinero obtenido de los activos del propio negocio o de los inversionistas. Estamos hablando de la caja que tiene la empresa. Como bien ya hemos visto, cuando una empresa obtiene fondos de los inversionistas, lo correcto es considerarlo como financiamiento de largo plazo. O sea, un inversionista no va a meter dinero en una empresa para ganar en 12 meses. Pero si se utiliza este dinero para financiar operaciones corrientes de un negocio, eh, quisiera decir que la empresa tiene graves problemas de solvencia de liquidez, porque está comprometiendo dinero que no es para esto en cosas de corto plazo. Entonces, lo correcto sería mencionar que el financiamiento a corto plazo interno solo incluye la venta de activos propios del negocio y que ya no ofrecen rendimientos a largo plazo. ¿A qué se refiere con esto? Es que tendríamos que salir a vender algo que ya no vamos a usar y que es de la empresa, o que estamos usando poco y que estamos dispuestos a deshacernos de eso, porque necesitamos liquidez y necesitamos financiarnos de manera interna. Por esto es uno de los motivos por los cuales no deberíamos de considerar nuestros recursos para inversión a corto plazo. ¿Por qué? Porque la idea es que todo el dinero que tiene la empresa esté generando más dinero. Y si nosotros comprometemos esto en un proyecto a corto plazo, implica que hay dinero que no estaba usando o recursos que no estaban rindiendo lo que debían rendir y eso también es pérdida. Después tenemos el financiamiento a corto plazo, pero externo. El financiamiento externo a corto plazo simplemente se trata sobre mecanismos de obtención de fondos para actividades de inversión corrientes de un plazo de un año máximo de una empresa a través de agentes externos a la organización. Es decir, no por medio de inversionistas o dueños de la empresa, sino más bien gracias a entidades o organizaciones externas como instituciones financieras. Que una institución financiera no te va a pedir una garantía, pero sí probablemente te pida una hipoteca, por un ejemplo, o te pida haga un análisis financiero de tu empresa y después del análisis financiero, si pasas, te voy a dar el préstamo. Eh, pero ellos se cubren con ciertos análisis, con ciertas revisiones, te revisan tus estados financieros, analizan tu empresa y después deciden si te prestan o no. Entonces, en este caso y en este ejemplo, la garantía de las empresas muchas veces es todos los documentos financieros que tiene la organización y que también le puede dar cierta seguridad de que podés hacer el dinero que vos decís que podés hacer. Entonces tienen ese respaldo eh, y que en algún momento también saben que podrías demandarte o, eh, ¿cómo se dice esta palabra? Se me olvidó, embarcarte, embargarte todo lo que podrías tener y los bancos no van a andar con cosas, te van a embargar y van a rematar todo porque probablemente vos tenés
una planta que es muy cara, pero ellos van a procurar recuperar su dinero y ya. Entonces, ese sería como el peor escenario, porque ellos van a rematar todo con intención de recuperar su inversión, no tu inversión. Espero que se haya entendido eso. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de financiamiento a corto plazo. Para entender cuáles son las fuentes de financiamiento a corto plazo, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, financiamiento bancario a corto plazo. Fondos que obtiene una empresa a través de préstamos conseguidos por un banco a cambio de una recuperación de capital más los intereses. Cabe destacar en este caso que aquí no solo entran los bancos, sino también otras instituciones financieras como las cooperativas, las cajas o las cajas mutuales, en este caso, eh, que también funcionan como alguna financiera, que en este caso de las cooperativas y el resto te da un poco más de flexibilidad. A nivel personal también algunas son muy buenas para poder empezar a ahorrar, y ahí pues les dejo la espinita. Si alguien quisiera analizar esto y que el dinero o algo que tenés trabaje para vos, muchas veces las cooperativas te pagan mucho mejor que un banco. Em, pero bueno, ese sería tema para otra conversación. Otro ejemplo puede ser el financiamiento bursátil a corto plazo, que básicamente son papeles comerciales, acciones que emite una empresa a través de casas de valores o fiduciarias, en las cuales se obtienen fondos a corto plazo con la promesa de devolver el capital más renta, por lo general fija. En este caso, vos vendés acciones que tenés que estar avalado por una casa de valores, y al final de un año vos tenés que pagar el valor de la acción más los intereses o la rentabilidad que tenía este instrumento. Ese es otro ejemplo también, que básicamente es una garantía. La acción no garantía una hoja así por así, es un documento legal bastante poderoso que la persona que lo tiene el respaldo de que va a recuperar su dinero. Eh, a ver, sí, otro ejemplo del financiamiento a corto plazo con garantía puede ser el factoring o compra de cartera. Es la venta de cuentas por cobrar que realiza una empresa a otras organizaciones dedicadas a este tipo de operación. Creo que también lo mencionamos en algún momento. La empresa obtiene fondos para su liquidez a través de vender su cartera a precios con descuento, es decir, a un valor menor al que podría recuperar a través de su gestión propia. Esto creo que lo hablamos bastante en alguna conversación, es que vos tenés tu cartera de cuentas por cobrar, pero como necesitas esa liquidez ya, vos estás dispuesto a perder un 20% de tu cartera con tal de tener la liquidez ahora, y se la trasladas a alguien que va a beneficiarse con ese 20% de descuento que vos le hiciste. Otras fuentes de financiamiento a corto plazo, como pueden ser la obtención de fondos corrientes a través de instituciones en el extranjero, o las cartas de crédito internacional, que son utilizadas con la obtención de fondos a corto plazo en una moneda acordada. También, por ejemplo, vas y le pedís plata al BCIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica, o te vas a pedir al Banco Mundial, al BID, a cualquiera de estas, que también es otra manera de financiamiento a corto plazo con garantía. Y ejemplo sin garantía, un crédito bancario, por lo general son llamados también como avances de efectivo. Eh, Aquí no sé si, bueno, perdón, en El Salvador no sé si usan mucho, pero en Chile me pasaba cada rato que decía, usted tiene un avance de no sé qué, básicamente era un crédito bancario. Y consiste en un crédito que te otorgan, un dinero que te otorgan con una fecha tope para su pago, básicamente. También está el crédito comercial, que son préstamos que realiza un proveedor a su cliente, principalmente con la finalidad de que compre sus productos o servicios, en donde se pacta una fecha para el cumplimiento de obligación. O sea, si yo estoy trabajando y mi proveedor ve que yo le estoy pidiendo y pidiendo y pidiendo haciéndoles pedido de productos, él capaz en algún momento puede acercarse y decirme, yo te puedo
eh, prestar dinero para que me compres más a mí. O sea, básicamente se autocompra, pero vos tenés la responsabilidad de pagarle ese dinero que obviamente esta persona va a ganar. Obviamente no te lo va a dar solo para que le compres. Tenés que pagar intereses, que también lo usan algunas empresas en base a confianza, a relaciones de confianza, en las cuales el proveedor te hace una propuesta y vos decidís tomarla. También están las líneas de crédito y sobregiros, que básicamente se trata del otorgamiento de dinero a partir de un cupo disponible de una tarjeta de crédito. En este caso, la empresa no requiere tener dinero en su cuenta para realizar una compra, o sea, te endeudas con una tarjeta de crédito, que eso es de las cosas más riesgosas que puede hacer una empresa, si ustedes me lo preguntan, pero también es opción. Después tenemos ejemplos de financiamiento a corto plazo internos, perdón, que básicamente son ventas de activos de la empresa que no ofrecen un rendimiento a largo plazo. Un ejemplo puede ser que en un proyecto anterior no salió bien y me quedé con la maquinaria, bueno, la vendo. Esa es una manera de financiarme de manera interna, pero también podríamos incluir la venta de cuentas por cobrar, como ya lo vimos, también alguna parte del inventario que nosotros calculamos mal y que la tenemos de sobra o que no la vamos a necesitar por un cambio de estrategia, y que también puede ser una manera de financiarnos. Y la otra es que pues pidamos entrar al mercado de inversiones y hagamos acciones. La otra puede ser la reducción de capital de trabajo, aunque no es una forma muy creativa, pero eh, puede ser que nosotros decidamos reducir la cantidad de dinero que vamos a tener en la caja, estar mucho más al margen o con mucho más riesgo, pero que eso nos permita redireccionar parte de mi capital de trabajo a este otro proyecto. Eso que también es muy riesgoso, pero algunas empresas lo hacen. Y estar al límite tampoco es recomendable, pero dependerá del contexto en el cual la empresa esté y por qué necesita financiarse de manera interna. Pero es mucho riesgo también. Y después tenemos los ejemplos del financiamiento a corto plazo externas, que pueden ser instituciones financieras, préstamos bancarios, sobregiros, líneas de crédito, avances de efectivo y otras. La bursatilización, que básicamente es hacer títulos valores por el valor total de mi empresa, y también emitir bonos de corto plazo. En el caso de los proveedores también puede ser, también aplica en este caso créditos comerciales. El factoring, que ya lo hablamos también, podría aplicar como corto plazo externas, que organizaciones que compran la cartera con descuento, y también las instituciones financieras, perdón, extranjeras aplicarían en estos ejemplos. Esos son algunas formas o algunas maneras en las que las empresas se podrían financiar en el corto plazo, pensando en ejecutar el dinero en el corto plazo y de esa ejecución obtener ganancia. Ese es el objetivo. Si ustedes me preguntan a mí, creo que el mejor ejemplo o mejor consejo que yo podría darles es que ustedes nunca comprometan dinero para nunca se comprometan con dinero del cual ustedes saben que no van a recuperar en el tiempo que acordaron y que solo va a complicar más el futuro. Así que hay otras más en las cuales se podrían buscar financiamiento. Aquí no tocamos las ilegales, pero existen. Y también depende mucho del mercado en el que la empresa se encuentre, ¿verdad? Las políticas también que tenga la empresa y también las leyes del país. Así que así, de acuerdo al mercado, qué tan regulado o no esté, ustedes podrían accesar a otras maneras de financiamiento. Y bueno, eso. ¿Alguna pregunta?
¿Algún comentario sobre este tema? Em, híjole. No sé si podría entrar en este tema, en esta conversación, ¿saben? Preferiría no hacerlo. Pero además yo no soy de las personas que se meten en esos mundos. Em, Algunos países tienen penada la usura, es ilegal. Estos prestamistas que te cobran intereses diarios o te pasan cobrando los intereses diarios eh, y vos seguís debiendo la cantidad que prestaste, eso es algo ilegal, pero te permite tener liquidez rápido y te permite también accesar a dinero aunque no cumplas con los requisitos para accesar a tener dinero. Un ejemplo que les voy a dar es en los mercados tradicionales, el mercado donde venden frutas y verduras. Hay gente que no tiene el dinero para invertir y comprar su venta, entonces caen en el mundo de los usureros. Eh, no quiero hablar tampoco de temas religiosos, pero hasta la Biblia condena a los usureros. Pero básicamente lo que hacen es, va, yo te presto $100 para que compres tu venta y me lo tenés que pagar al final de la tarde, me tenés que pagar 110 al final de la tarde. Y la persona tiene que hacer eso. Y si no paga, tiene que pagar los intereses, pero al siguiente día tiene que devolver eso más otros $10. Y así te llevan, eh, y al final vos pagas un montón. Si se fijan, en 10 días vos estás pagando o sea, el 100% solo en intereses. Y seguís debiendo los mismos $100. Y ya pagaste $100. No sé si me entiendo con el ejemplo. Entonces, y bueno, hay otros que prefiero no mencionar, la verdad. Así que la intención siempre sería que nosotros busquemos los canales adecuados y que busquemos cuál es la mejor forma para financiarnos nosotros, que tampoco comprometas a la empresa o la dejes en un nivel de riesgo en el cual podrías perderla, básicamente. Ok, ¿dudas? ¿Preguntas? Si no, estamos con la clase de hoy. Pasen feliz noche y si hay alguien que no estaba cuando pasé lista, pues dígame ahora. Ok, Carmen, solo dale, dale. Jorge, Eric y... Ay, se me acaba de olvidar el otro nombre. Marce, perdón, Marce. Si quieren entonces, si quieren salgan, sí, cabal, por eso. Si quieren sálganse un ratito y yo les escribo en el chat para que entren de nuevo, ¿les parece? Vaya pues, queridas, queridos, pasen feliz noche. Nos vemos el lunes.